Buenos días. Mira, no dije el resto. La mejor introducción a esta conferencia es la pregunta que la originó, que me escribió un objetivista muy bien informado. Y en esencia, me escribió, estas son sus palabras, simplemente condensadas, porque, desafortunadamente para un objetivista, las obras de arte que combinan grandeza estética y verdad filosófica son raras. ¿Pueden las obras de arte que se basan en premisas falsas o mixtas satisfacer la necesidad de arte de un hombre racional? Si es así, ¿cómo? Más específicamente, ¿por qué uno debería entrar en el mundo oscuro de Dostoyevsky o en el mundo determinista de Tolstói? ¿Qué beneficio puede haber al experimentar tal arte cuando la filosofía que concretan contradice descaradamente la propia? Quote. Esa es una excelente pregunta, y voy a limitar mi respuesta de hoy a la literatura, aunque lo que digo se aplicará en principio a todo el arte. Ahora, la pregunta pregunta por el valor de tal arte, gran arte con temas filosóficamente falsos, para un hombre racional. Y voy a responder usando el valor en el sentido estrictamente objetivo, lo que sostiene y mejora la vida de uno, lo que tiene eficacia práctica con respecto a la supervivencia de uno. Así que voy a mantener que Dostoyevsky y Tolstói y similares tienen tal valor, incluso dados sus temas falsos y anti-objetivistas. Y voy a decir que tienen valor precisamente como arte, no por ninguna característica artística extra. No voy a tratar de justificarlos por el conocimiento que puedes obtener de ellos, o la historia o la psicología que te enseñarán, o la ingeniosa crítica social con la que están llenos. Ni siquiera voy a hablarles del valor que tiene para ustedes la técnica estética de estos artistas, porque hoy me dirijo a ustedes no como especialistas en arte, sino como seres humanos. Nuestra preocupación no es cómo, ni la brillantez con la que estos autores logran sus objetivos, sino simplemente lo que hacen como grandes artistas, lo que hacen que puede tener un valor de supervivencia para usted como objetivo. Ahora, ¿qué motivación espero que tengas para preocuparte por esto? Creo que esta es una motivación muy poderosa, a juzgar por lo que he presenciado del movimiento objetivista. No a todos ustedes se les aplicaría esto, pero estoy seguro de que a muchas personas en esta sala, porque muchos objetivistas leen y releen a Rand hasta el punto en que, en efecto, se memoriza. Y luego obtienen lo que pueden de un puñado de románticos, más o menos fácilmente accesibles, y en ese momento, abandonan la literatura, bajo la misma premisa, el arte más serio, y se restringen a partir de entonces solo a la ficción popular o al cine que está a la par con ver televisión, programas de entrevistas por la tarde o jugar juegos de computadora. En otras palabras, las personas de las que estoy hablando se contentan con matar el tiempo, básicamente diversión sin sentido. Ahora, lejos de ser para mí dejar eso. Eso es genial como puro descanso o relajación, pero eso no es lo que obtienes del gran arte que nutre el alma y mejora la vida. Y digo que estos objetivistas están espiritualmente hambrientos, lo sepan o no, porque el arte es una necesidad crucial del hombre. Y, sin embargo, si intentan sumergirse en lo que se llama un gran arte, invariablemente se aburren de sus cráneos o se indignan. Ahora, quiero tratar de decirte hoy qué buscar en estos. En cierta categoría de arte grande pero falso, por lo que su aburrimiento e indignación se traducirían en emoción y combustible emocional. Ahora, si eso no es motivación, no sé qué es. Ahora, enfatizo que el tema de una obra de arte no es nuestra preocupación hoy. Hablamos de obras a pesar de sus temáticas.
Así que no voy a hablar de tema, pero solo quiero recordarles de antemano la absoluta falsedad de la nutria de la mayoría de los temas e ideas de los autores de los que hablaremos, y especialmente de los rusos que voy a usar hoy, Dostoyevsky y Tolstoy. Dostoyevsky es definitivamente mejor en este sentido que Tolstoy. Es un firme creyente en el libre albedrío, es un moralista, es un individualista, denuncia el socialismo, nada de lo cual se aplica a Tolstoy. A pesar de esto, sin embargo, Dostoyevsky odiaría. Estaba sujeto a la epilepsia, y tendría un ataque si leía La rebelión de Atlas. Él y Tolstoy están de acuerdo, y solo les estoy dando una muestra de ideas tales como el mal de una persona que afirma su propia voluntad, la necesidad de la obediencia del hombre, ya sea a Dios o a la sociedad, la nobleza del sacrificio y el sufrimiento, y sobre todo, están de acuerdo en sus repetidos ataques explícitos a la razón, la lógica, la ciencia, el intelecto, todo lo cual consideran en efecto como seducciones del malvado Occidente, sino del diablo mismo. In effect as seductions by the evil West, if not by the devil himself. Recuerda eso porque mi punto es que nada de eso altera la tesis del valor de supervivencia de su arte. O, para decirlo paradójicamente, mi tesis es el valor vital de ciertas obras de arte, incluso si se basan en temas antivida. Pero eso era una paradoja. ¿Cómo justifico una afirmación tan escandalosa? Bueno, soy un recién convertido, como muchos de ustedes saben, a una inducción. Pero voy a comenzar con algunos ejemplos de un atributo de la literatura, la caracterización, y luego generalizar. Esta es una inducción falsa porque voy a generalizar después de una instancia porque eso es todo lo que tengo tiempo para hacer. Pero al menos te daré una pista. Quiero saltar con una pequeña viñeta de Anna Karenina. ¿Cuántos de ustedes no han leído Anna Karenina? Eso es lo que pensé. De acuerdo. Esto es autónomo. La historia es sencilla, aunque tiene varias subtramas lógicas. Anna se presenta como una Anna, una mujer honesta y apasionada, infelizmente casada con un cerdo. Se enamora por completo de un apuesto oficial del ejército, el conde Vransky. Ella no quiere amarlo. Ella quiere permanecer fiel a su marido. Es una tragedia para ella que se haya enamorado de esta manera. Y aquí está la primera escena que quiero que notes a propósito de desarrollar la tesis. Vuelve a casa en San Petersburgo de una visita a Moscú, y deliberadamente, metódicamente, como mujer virtuosa, saca de su mente los pensamientos de Vransky y hace un esfuerzo de benevolencia hacia el marido que va a conocer. Se orienta hacia la reanudación de su vida normal. Y este es Tolstoy, primera presentación del esposo. Y justo en ese momento, en Petersburgo, tan pronto como el tren se detuvo y ella se bajó, la primera persona que llamó su atención fue su esposo. Dios mío, ¿por qué sus orejas se ven así?, pensó. Mirando su figura gélida y distinguida, y especialmente las orejas que la golpeaban en ese momento como apuntalando el ala de su sombrero redondo. Y luego saltar un par de párrafos y habla. Sí, como ves a tu tierna esposa tan devota como el primer año después del matrimonio, ardiendo de impaciencia por verte, dijo con su voz aguda y deliberada y en ese tono que casi siempre llevaba con ella, un tono de burla a cualquiera que dijera en serio lo que dijo. Wow. Ahora, esta es una pequeña joya en la que un personaje totalmente desconocido, nunca lo hemos conocido, se revela objetiva, física y psicológicamente de un vistazo en unos pocos trazos. Ahora saltemos unas 40 páginas, el mismo personaje. Anna y Vransky y su esposo, junto con muchos otros, están en una fiesta, y Anna y Vransky están sentados juntos hablando. Sin embargo, el marido, Karenin, no había visto nada sorprendente o inapropiado en el hecho de que su esposa estuviera sentada con Vransky en una mesa separada en una conversación entusiasta con él sobre algo.
Pero el esposo notó que para el resto de la fiesta, esto parecía ser algo llamativo e impropio. Y por esa razón, a él también le pareció impropio. Se decidió a hablar de ello con su mujer, sin comillas. Hay otra mirada rápida a Karenin, y se revela un total de segundo. Ahora, este es un pequeño ejemplo. Y, por supuesto, lo admito, la mayoría de los novelistas son mucho mejores para caracterizar personajes malos que buenos. Sin embargo, solo a partir de este pequeño gusto, se puede ver en miniatura lo que hace el arte gris con respecto a la caracterización. Y lo que hace es centrarse y captar la esencia de una persona a través de cada detalle que se te presenta. Ahora, para apreciar el valor de esto, quiero que contrastes con esto la forma en que tú y yo, la mayoría de las veces, miramos a las personas y prácticamente tenemos que hacerlo en la vida diaria. Cuán a menudo nos confunden los demás, los increíbles e inanalizables paquetes de lo bueno, lo malo y lo neutro que no podemos descifrar, las influencias accidentales sobre ellos que nos resulta difícil o imposible desenredar de su carácter básico, el comportamiento rutinario, en el que a menudo no nos enfocamos o ni siquiera percibimos completamente precisamente porque es rutina. En muchos casos cotidianos, cualquier percepción esencializada de los demás, y me refiero aquí, no a los demás en un libro, sino a los otros con los que realmente se trata, es tan difícil de alcanzar y difícil que a menudo parece imposible o simplemente consume demasiado tiempo para que valga la pena molestarse. Y el resultado de esto como una forma habitual de tratar con las personas es a menudo una actitud implícita en la que podemos caer por defecto sin saberlo. La actitud de simplemente aceptar a las personas tal como son sin siquiera tratar de darles mucho sentido. Y el resultado implícito de eso puede convertirse muy fácilmente en una sensación de agotamiento, una sensación de inutilidad, una pregunta sin respuesta que se cierne sobre su vida. ¿Qué son las personas? ¿Qué los mueve? ¿Cómo puedo entenderlos o lidiar con ellos? ¿De qué se trata la vida? Ahora, aquí es donde el caracterizador artístico tiene una perspectiva invaluable que ofrecer. Quiero citar algo de Ayn Rand del Manifiesto Romántico. De la innumerable cantidad de concretos de atributos, acciones y entidades únicos, desorganizados y aparentemente contradictorios. Un artista aísla las cosas que considera metafísicamente esenciales y las integra en un solo concreto nuevo que representa una abstracción encarnada, sin comillas. O, como digo en Opar, un artista selecciona del caos desconcertante de la experiencia humana, el caos desconcertante de la vida tal como la vives, aquellos aspectos que considera indicativos. En este caso, por supuesto, indicativo de la esencia de un tipo humano dado. Y en lo que respecta a la caracterización, esta misma selectividad contrarresta el mensaje diario que se nos inculca de accidente, rutina, contradicciones e ininteligibilidad. Nos da una perspectiva fresca y esencializada sobre las personas, y por lo tanto, sobre el hombre. Al darnos personajes estilizados en términos esenciales, puedes pensar en ello como una vacuna o una inyección de refuerzo, que te dice en el nivel más profundo, que los atributos de los hombres son significativos. Los hombres tienen identidades. Se pueden entender. La vida no es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y furia, que no significa nada. Ahora, me doy cuenta de que muchos de ustedes están ansiosos en este momento por objetar y decir, ¿por qué tengo que vadear todo este arte podrido? Porque sé todo eso de la teoría objetivista. Sé que la vida tiene un propósito y que los hombres son inteligibles, etc. Entonces, ¿quién necesita arte para ello? Y mi respuesta es que no basta con saberlo en teoría. Debes saberlo en el nivel perceptivo. Debes percibir los concretos a tu alrededor en tales términos.
Debes ser capaz de convertir tu conocimiento filosófico y abstracto de que los hombres operan en términos de lo esencial en un marco que rija tu percepción diaria real de las personas. Y esto es algo que el gran arte hace con respecto a la caracterización. Te recuerda concretamente, perceptualmente, por su forma de enfoque, que todos los elementos accidentales, la rutina y el caos de la vida están solo en la superficie. Y verás, no hay diferencia aquí. Este es el punto muy crucial. No importa aquí si el personaje en cuestión es bueno o malo, o incluso si el estándar de valor del autor es verdadero o falso. No hace ninguna diferencia en esta función. Si la caracterización en sí es grande, en otras palabras, en términos de lo esencial, es una reorientación vital para ti como objetivista, porque te da hombres vistos a través de una lente con un propósito. Hombres que, ya sean buenos, malos o mixtos, sobre todo son claros, enfocados, inteligibles, por lo tanto, significativos. Es el comienzo de mi tesis. No quiero sugerir, por supuesto, que la gran caracterización sea tan simple como las pocas viñetas que cité. Y si hubieras leído a Tolstói, sabrías que su presentación del esposo de Anna es mucho más compleja que los pocos párrafos que mencioné. Permítanme dar un breve vistazo, por lo tanto, mientras estamos en la caracterización del héroe o villano o protagonista de Crimen y Castigo, Raskolnikov, desde la misma perspectiva. Ahora Dostoyevsky generalmente ofrece caracterizaciones mucho más profundas sobre Tolstói. No más decidido, sino más profundo, porque es a la vez un psicólogo profundo y un moralista apasionado. Así que sus personajes son como la cebolla. Te quitas una piel y luego otra piel y luego otra piel hasta que finalmente llegas a la capa más interna. En eso se especializó. Él, de hecho, trajo penetración psicológica a la caracterización. Y, por lo tanto, su caracterización a menudo toma la forma de una historia de suspenso prolongada. ¿Qué es lo que realmente motiva a este hombre? No lo sabes de inmediato, de la forma en que lo haces más a menudo en Tolstói. Y se vuelve fascinante ver la lógica por la que lo descubres, pero al final, sigue siendo tan claro como el cristal como si se presentara en una viñeta. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos no han leído Crimen y Castigo? Bueno, supongo que has visto la película, ¿verdad? La pregunta de Crimen y Castigo es porque Raskolnikov, que también lee novelas rusas, debe recordar que todos tienen varios nombres y luego apodos. No tengo ninguna relación con el nombre real. Entonces, ya sabes, eliges un nombre y luego haces una tabla de equivalentes. ¿Pero por qué Raskolnikov? Esta es realmente la pregunta en lo que respecta a la caracterización. Presentado como un culto a los caprichos guapo, temperamental, amable y extremadamente honesto. Ya es todo un combo. Porque, al principio de la novela, toma un hacha y mata a dos ancianas con ella. Eso es un crimen. Y esa es la pregunta de caracterización que hace Dostoyevsky en Crimen y Castigo, y su respuesta se revela lentamente a lo largo de cientos de páginas. Raskolnikov mismo no sabe realmente por qué lo hizo en primero. Tiene un enjambre de posibles motivos, pero no está demasiado claro para él. Y sigue deteriorándose en salud y acostándose y tratando de evadirlo todo, y luego lo regaña y se despierta y trata de descubrir más, gradualmente lo descubre. Y en diferentes puntos, ofrece todo tipo de explicaciones posibles, cada una de las cuales parece sostenerse y luego entra en conflicto con otra. Por ejemplo, en un momento dado, la novela cita a Jeremy Bentham y de Greatest Voto de Greatest Number y Raskolnikov está de acuerdo con la idea, estoy motivado por el bienestar de la humanidad, y si solo noqueo a esta casa de empeño que no hace ningún bien a nadie y puedo distribuir su dinero y hacer felices a todos.
Así que es un betamita. Alguien dijo una vez que Crimen y Castigo es una novela en la que Jeremy Bentham recibe un hacha. Entonces, desde el utilitarismo, la teoría de Bentham era algo que Dostoyevsky odiaba porque no provenía de Dios. Luego, en otro punto, no es la mayor felicidad o el mayor número. Es Hegel a quien Raskolnikov está apelando. Hegel tenía esta teoría, usted probablemente sabe, de los hombres históricos del mundo, los tres más famosos de los cuales fueron Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. Y estoy seguro de que si hubiera vivido en el siglo XX, habría agregado a Adolf Hitler. Y estos hombres históricos mundiales representaron a Dios en la Tierra y fueron los vehículos para llevar la historia a la siguiente etapa de su desarrollo. Y no estaban sujetos a ninguna ley, a ninguna definición humana de bien o mal, crimen, etc. Trascendieron todas nuestras pequeñas preocupaciones porque eran los agentes de la historia de Dios. Y Raskolnikov ciertamente coquetea con eso y escribió un artículo a favor de eso y lo encontró intrigante. Y puede que lo haga. Parte del tiempo la sugerencia es, tal vez soy un hombre histórico mundial. Y luego, parte del tiempo, se presenta como si todo esto fuera teoría. Todo lo que realmente quiere es suficiente dinero para cuidar de su hermana y su madre, y para asegurarse de que termine la escuela. Así que es como salvar a mi familia y mi carrera. Cada uno de estos parece ser plausible y otros al lado, pero ninguno de ellos integra toda la evidencia. Y Dostoyevsky es brillante, por cierto, al mostrarte cómo no lo hacen. Por ejemplo, algunas de estas explicaciones dependen de lo que va a hacer con el dinero. Y lo absolutamente fascinante aquí es que Raskolnikov no tiene absolutamente ningún interés en el dinero desde el momento en que comete el crimen. No lo cuenta, no lo mira, lo entierra y lo olvida por completo. Entonces, todas estas son obviamente racionalizaciones que no tienen nada que ver con todo lo bueno que él podría lograr. De todos modos, saltando más adelante en la novela, hay una escena de suspenso muy dramática. Decide confesarse con Sonia, una prostituta cristiana de 18 años con un corazón de oro. Ella es 110% cristiana, súper humilde, y lo mira con los ojos muy abiertos mientras él resuelve su motivación real en el proceso de su confesión. Y es una escena absolutamente impresionante en la que hace una declaración apasionada de que esta es su motivación. Y luego dice, eso es ridículo, eso es una tontería, olvídalo. Y lo refuta por completo. Todas las cosas que has visto. Es como el resumen psicológico. Y aquí es donde finalmente llegamos a la pepita. Está volviendo a sus primeros días antes del crimen, y le dice, cómo odiaba esa buhardilla donde vivía. Una buhardilla pequeña, estrecha y pobre. Y sin embargo, yo no saldría de eso. No lo haría a propósito. No salíamos juntos durante días, y no trabajaba, ni siquiera comía. Me quedé allí sin hacer nada. Y si alguien me traía algo, me lo comía, y si no, me pasaba todo el día sin él. No pediría a propósito de mal humor, que sería una forma objetivista de decir de la adoración de caprichos. No tenía ganas. Estaba lleno de resentimiento por el mundo y la injusticia de la vida, y me iba a sentar allí y sufrir en el infierno con eso. Y luego continúa, por primera vez en mi vida, una idea tomó forma en mi mente que nadie había pensado antes que yo. Nadie. Vi claro como la luz del día lo extraño que es que ni una sola persona que vive en este mundo loco haya tenido la osadía de ir directamente a por todo y enviarlo volando al diablo. Quería tener la audacia y la maté. Solo quería tener la audacia, Sonia. Esa fue la causa de todo. No fue para ayudar a mi madre que hice el asesinato. Eso es una tontería. Hice el asesinato para mí, solo para mí, y si me convertí en un beneficio para los demás o pasé mi vida chupando la vida de los hombres, no me podría haber importado en ese momento. Quería averiguar entonces y rápidamente si era un piojo como todos los demás o un hombre. Si puedo pasar por encima de las barreras o no. En otras palabras, mató para poder pensar bien de sí mismo, para poder decir, soy una persona excepcional, he realizado una acción excepcional. No soy como todos los demás, todos estos conformistas débiles y perdidos que me rodean. Entonces, si lo pones en términos objetivistas, mató para lograr la autoestima.
Y para él, la única forma de autoafirmación es cruzar la barrera. En otras palabras, desafiar a la sociedad, en otras palabras, la destrucción y el nihilismo. Y eso es lo que emerge en última instancia como la explicación más profunda que integra todo lo demás que ha hecho. Y en el acto mismo de pronunciar esto, Raskolnikov reconoce lo que significa para él. Está lleno de autodesprecio, y concluye que es repugnante, que siempre supo que era repugnante. Es un piojo, en sus palabras, como todos los demás. Ahora, esta es una caracterización fantástica porque la ves desplegarse ante ti, y es muy clara al final. Ahora, Dostoyevsky extrae de todo esto la moraleja de que las teorías, las ideas, los filósofos como Bentham, Hegel, etc., han ayudado a seducir la mejor naturaleza de Raskolnikov, su bondad, etc., y lo han abrumado, y que habría estado bien si solo no hubiera estado expuesto al pensamiento, el intelecto y la razón. Pero, por supuesto, ese no es el punto del que estamos hablando aquí hoy. Mi punto hoy es que toda esta complejidad, todos los aspectos de la caracterización de Raskolnikov tienen un propósito. Cada rasgo, cada duda, cada espasmo de ira, cada impulso culpable de confesar, está completamente estilizado para extraer la esencia de una persona. Y el libro termina siendo la visión de rayos X perfecta de un alma. Ahora quiero generalizar más allá de la caracterización. Porque mi punto aquí no es que el grado R no sea N, o que ese grado R te enseña motivación o psicología. Pero más bien te enseña a mirar los eventos diarios a través de anteojos de rayos X que puedes mantener después de cerrar el libro. El arte te da la sensación interior de lo que es esencializar, lo que puedes seguir haciendo cuando miras hacia arriba. Entonces, el valor crítico que ofrece no es la idea del artista de lo que es esencial, lo que puede estar completamente equivocado. No son las conclusiones que saca de su enfoque particular, lo que podría estar completamente equivocado. Es el hecho del enfoque esencializador como tal. Ahora bien, aquí hay que apreciar que la función básica del arte no es objetivar y contemplar los valores morales. Esa es la función de construcción de modelos del arte. Y es aplicable solo al arte romántico, ya sabes, el tipo que presenta lo que podría ser y lo que debería ser. La función básica del arte, sin embargo, es recrear la realidad de acuerdo con los juicios de valor metafísicos del artista. En otras palabras, la función básica es metafísica, no ética. Y eso significa que se te ofrece algo invaluable en el acto mismo de contemplarlo o leerlo. Se te ofrece algo psicoepistemológico como consecuencia directa de que su especialización es la estilización metafísica. Lo que se le ofrece es la práctica de percibir el universo a través de una política deliberada de inclusión y exclusión. Practica en percibir el universo con lo insignificante abandonado y solo lo importante retenido. Practica percibir el universo de acuerdo con lo que cuenta, incluso si en tu vida real lo que cuenta es menos del 1% de lo que realmente te inunda. El mero hecho de sumergirse en el gran arte puede permitirle aprender esta técnica de percepción incluso cuando el estándar de valor del artista involucrado es incorrecto. Y esto es lo que Ayn Rand llamó el poder estilizador del arte, su poder para estilizar tu conciencia. Y aquí permítanme leerles un párrafo de Oppard, que es la esencia de mi respuesta a la pregunta de hoy. Cita, el arte se ocupa de enseñar. Lo que enseña, sin embargo, no es una teoría, sino una técnica para dirigir la conciencia de uno, alejándola de lo intrascendente y hacia lo metafísicamente esencial.
the metaphysically essential. De este modo, el arte aclara la comprensión de la realidad por parte del hombre. Y ahora permítanme citar a la señora Rand, quien, como de costumbre, dio toda la conferencia en 2 oraciones. Y lo dijo en el Manifiesto Romántico, como un descarte. Podrías tomar cualquier frase de ella y dar una conferencia completa sobre ella. Ella solo dice esto como un descarte en el Manifiesto Romántico. En este sentido, el arte enseña al hombre a usar su conciencia. Condiciona o estiliza la conciencia del hombre al transmitirle una cierta forma de ver la existencia. Quiero decir, si lo consigues, ya no lo necesitas, y si no lo consigues, bueno, tal vez lo hagas. Ahora pasemos a la vida real por un minuto para ver cuál sería el uso de esto. Digamos que vives con alguien, una pareja romántica durante 1 año, 2 años. Ahora sabes que estoy seguro del peligro de caer en una rutina donde la rutina, sacar la basura y demás se lo traga todo. Luego 1. Supongamos que un día usted plantea la pregunta, o ella lo hace, ¿qué pasa con el matrimonio? Ahora, en ese punto, si eres una persona decente, tu instinto es mirar de nuevo, mirar y ver qué es esta persona. ¿Qué es ella para mí? Ahora, con suerte, cuando enciendes ese tipo de enfoque, dejas todas las cosas intrascendentes. Simplemente se desvanecen por el hecho de que no son importantes. Y te orientas a enfocarte en enfatizar, nombrar lo que cuenta. Si no pudieras hacer esto, entonces nunca podrías decidir qué hacer, porque lo bueno, lo malo y lo indiferente pesarían por igual en tu mente. La honestidad esencial de tu pareja se contrarrestaría con el hecho de que deja el periódico por toda la mesa cuando termina de leer, por lo que habría uno bueno y otro malo, y ¿cómo puedes decidir? Ahora, al tomar decisiones importantes, ya sea casarse o emplear a alguien o incluso contratar a una niñera a largo plazo, toda persona decente trata de tener una visión esencializada de las entidades involucradas y abandonar, llamémoslo, la perspectiva de la rutina. Pero esto equivale a decir, aunque la mayoría de la gente no lo sepa, permítanme mirar a las entidades involucradas como si las estuviera poniendo en una novela. ¿Qué usaría de esta persona en una novela, y que es irrelevante o sin sentido o el accidente de la enfermedad, etc.? Eso simplemente no cuenta. Ahora, esta habilidad que es crítica en la vida, la técnica de poder tomar esta perspectiva es precisamente lo que se entrena con el gran arte. La filosofía te enseña lo que es esencial en el contenido. El arte te da la práctica de ver lo esencial en todas partes, y por lo tanto, de automatizar tu filosofía. Y creo que hay una analogía perfecta para aprender un idioma. Aprender la gramática y el vocabulario en clase es pura teoría, y eso corresponde a aprender filosofía abstracta. Pero hablar el idioma de forma regular, por lo tanto, automatizarlo, corresponde al arte. Por lo tanto, no es una contradicción decir que estar inmerso en el universo de Dostoyevsky o Tolstoy aumenta su capacidad de percibir el universo a medida que estiliza, por lo tanto, aumenta su capacidad de mantener vivo el objetivismo en su alma como algo más que una teoría abstracta flotante. Ahora quiero pasar a un aspecto aún más revelador que la caracterización, que es la historia o los eventos de una novela, en la medida en que eso te enseña estilización. Y quiero ver cada una de nuestras novelas por 1 minuto o 2 desde ese punto de vista como ejemplos. Ahora, dado que todo en estas 2 novelas es relevante y esencial, la mejor manera sería leerlo de principio a fin, pero necesariamente tengo que hacer un extracto. Crimen y Castigo cuenta la historia de un hombre que hace una elección inmoral de valores, actúa en consecuencia. Discúlpame, y al final se hace justicia. Ahora, por supuesto, el estándar de inmoralidad de Dostoyevsky no es el objetivista, pero podemos abstraernos de eso.
El libro trata sobre las consecuencias inevitables de cierto tipo de acción malvada y cómo condena a Raskolnikov, cómo lo derriba. En términos generales, Crimen y Castigo enfatiza el poder de la moralidad, que, ya sabes, en esa medida es un punto de vista agradable al objetivismo, pero debes recordar que el tema dice que la moralidad consiste en sacrificarse a Dios. Así que eso saca un gran bulto de él. Fuera de nuestra simpatía aquí. Pero mi punto aquí es que la estilización total de los eventos de la novela, independientemente de su tema, Dostoyevsky toma una gran inmoralidad y mira todo desde este punto de vista. Dostoevsky takes a single great immorality and looks at everything from this one point of view. ¿Cómo afecta o repercute esta inmoralidad en esto y aquello y en todos los demás aspectos? El suspenso de la historia como historia es, ¿puede Raskolnikov salirse con la suya? Y los acontecimientos, tanto existenciales como psicológicos dentro de su propia alma, muestran paso a paso que todo se está acercando a Raskolnikov y que su acción lo ha condenado. Y el estrés aquí está en todo. No hay nada en esa novela que no se ponga allí para subrayar, resaltar o empeorar la difícil situación de Raskolnikov. Y todo está lógicamente interconectado para que puedas ver al final que en un momento de despedir a estas mujeres, él también se había cortado la garganta. Cada evento, cada subtrama, cada personaje menor. Y quiero introducir este término porque creo que captura algo. La novela y el propio Dostoyevsky, se puede decir, están obsesionados con el crimen de Raskolnikov. Nada le importa a Dostoyevsky en esta novela, excepto ese crimen y su consecuencia. Y esa es precisamente la marca del gran arte. Creo que el gran arte es una forma de obsesión o monomanía. Es exactamente lo contrario de cualquier cosa moderada, a mitad de camino o republicana. Por su naturaleza. Por su naturaleza, el gran arte es extremista y fanático. ¿Es simplemente otra forma de decir que está estilizado? Se centra solo en lo que es metafísicamente importante para el artista, y simplemente descarta como inútil todo lo que no está bajo esta gran preocupación. Ahora, aquí hay solo un par de ejemplos pasajeros de docenas de Crimen y Castigo. Comencemos con el simple hecho de que Raskolnikov ama a su hermana. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con su crimen? Bueno, otro personaje. Ahora no lo hago. Nadie ha pronunciado estos nombres antes que yo, así que si esto tiene alguna conexión, no lo sé. Svidrigailov quiere acostarse con ella, y él es básicamente el Ellsworth Tweed de la novela, un monstruoso pedófilo y asesino que se ríe de su propio vicio. Verá, para Dostoyevsky, representa el egoísmo, una persona que trata de vivir para su propio placer. En otras palabras, es la versión extrema del mal mismo, que, en opinión de Dostoyevsky, llevó a Raskolnikov a cometer su crimen. Svidrigailov es en efecto el diablo para tentar a Raskolnikov a persistir en su malvado curso. ¿Cómo? Amenazando con exponer el crimen de Raskolnikov si Raskolnikov no aprueba sus malvados designios sobre la hermana de Raskolnikov. Así que tan pronto como comenzamos la historia, el amor de Raskolnikov por su hermana por temor a su seguridad se convierte en un gancho clavado en su letrero y completamente enredado como una de las consecuencias del crimen, y tiene que lidiar con este monstruo que se entera al escuchar su confesión. Ahora, por supuesto, el otro extremo es Sonia, esta prostituta con el corazón de Jesús, sumisa, 100% sumisa y santa. ¿Qué la hace tan buena? Dostoyevsky diría exactamente lo contrario de la asertividad que llevó a Raskolnikov al crimen. ¿Y en qué pasa su bondad tratando de hacer? Poner de rodillas a Raskolnikov, dejar de intentar escapar, arrepentirse y confesar. Así que tenemos un diablo y un ángel, o una figura de Jesús, y ambos son. El motivo de ambos es atrapar a Raskolnikov, dado que cometió su crimen.
given that he committed his crime. Y eso es solo el comienzo. Ves a los personajes y todas sus acciones se centran en esta obsesión por el crimen y el castigo. También hay, quiero decir, cientos más, pero docenas más. Pero está el brillante trabajo de detective de Pórfido. Es el jefe de detectives. Y tiene interrogatorios fascinantes de gato y ratón con Raskolnikov. Porfiry ha descubierto que Raskolnikov es culpable usando básicamente información psicológica y algunas pistas, y está tratando de obligarlo a confesar. Y el punto es que Pórfido es un intelectual. No es, ya sabes, solo un ensamblador de pistas como Perry Mason. Él también está completamente involucrado en el tema y el crimen, y quiere salvar el alma de Raskolnikov, y piensa que conseguir que confiese es la mejor manera. Y ha estudiado los artículos de Raskolnikov, incluidos los que predican a Hegel. Y tienen las conversaciones más absolutamente emocionantes en las que Pórfido está tomando formulaciones de los artículos sobre Hegel y usándolas para hacer tropezar a Raskolnikov. Él dice, en efecto, oh, ¿es eso lo que crees? Solo están teniendo una discusión teórica. Eso es lo que crees sobre el crimen. Chico, si eso es lo que piensas, apuesto a que no dudarías en cometer un crimen como el asesinato de este último acto. Raskolnikov es medio desafiante porque quiere defender las teorías, y medio aterrorizado, y está furioso por dentro y retorciéndose por fuera, y constantemente se dice a sí mismo, tengo que ser natural. Tengo que ser deliberadamente natural. ¿Cómo puedes ser deliberadamente natural? Y todo el punto de Dostoyevsky, por supuesto, es enfatizar su tema, a saber, las propias ideas de Raskolnikov lo están incriminando a la policía. En otras palabras, aquí de nuevo, está enfatizando que el intelecto es su perdición. Ahora, obviamente no tienes que estar de acuerdo con eso, pero de nuevo, donde quiera que mires, el material del tema está enfatizado, enfocado, resaltado. Obtienes un universo completamente abrumador en el que solo lo que cuenta está ahí. Y, por supuesto, está el espía que Raskolnikov ve en la calle, aterrorizándolo con la posibilidad de ser atrapado. Y la culpa, debido a que está desgarrado, tiene este lado mejor, torturándolo para que confesara. Y a veces llega a la estación de policía y su boca está a punto de confesar porque ya no puede soportar la agonía, junto con el desafío y el nihilismo, y todo se pone en una tremenda unidad. Ahora, contrasta eso con, cito, la vida real. En la vida real, como se escucha en la radio todo el tiempo, la gente comete delitos. No se dan la vuelta, o los reprimen, o los compartimentan, o de todos modos, parecen salirse con la suya. Pero en esta novela, crimen y castigo se enfrentan a Raskolnikov y a nosotros en todas partes. El crimen moldea y transforma cada acontecimiento, directo o indirecto. Y después de que te alejas de todo, si lo lees correctamente, puedes decir que te sientes. Bueno, ya que, ya sabes, has estado martillando con el tema todo el camino, podrías decir, bueno, no salgas sintiéndote. Será mejor que deje de pensar y me sacrifique a Dios. Todo lo que puedo decir es que no salgo con ese sentimiento de crimen y castigo. Salgo incluso en mis momentos más amargos, que definitivamente tengo, y salgo sintiendo que tal vez todavía tenemos una oportunidad porque hay un significado en lo que está sucediendo. No es solo una historia sin sentido de personas ininteligibles que hacen cosas locas. Tal vez las nimiedades que me molestan día a día en realidad no cuentan. Y debería prestar más atención a lo que cuenta desde mi punto de vista, tal como lo hizo Dostoyevsky con lo que cuenta desde su punto de vista. Después de todo, estaba atrapado en un mundo donde la ciencia y la industria se estaban apoderando, y no pudo, ya sabes, presentar el mundo como lo veía y mantenerlo real sobre la base de que eso era lo que era real metafísicamente. Así que me digo a mí mismo, trate de ver la vida de la manera en que Dostoyevsky veía el asesinato, no concretamente, sino en esa visión de rayos X. Y encuentro que el impulso de leer arte gris, quiero decir, no elimina todos los desastres de la vida, pero me da un empujón en la dirección correcta. Ahora quiero darles a Anna Karenina como otro ejemplo de cómo los eventos hacen esto.
Y deliberadamente estoy haciendo Anna Karenina porque no tenemos simpatía por nada de esta novela. Pero es un ejemplo perfecto de Tolstói. Tolstói es un como gran artista, y en esto se puede ver su obsesión por la percepción con propósito. Esta Anna Karen es una novela determinista o naturalista. No tiene demonios y santos como Sidra Gilov o Sonia. Simplemente mezcle personas, tal como son, con diversos grados de fortaleza o debilidad. Y tienes que simpatizar con Anna, la heroína, porque se la presenta como una enamorada desesperada e incapaz de cambiar su pasión honesta, que, dada la condena del adulterio por parte de su sociedad, simplemente la condena desde el primer día al desastre. Así que las dos novelas que estamos viendo hoy en realidad podrían haberse titulado Crimen y Castigo. Pero el crimen de Anna, enamorarse, no es intencional y no es asesinato. Es el crimen, en términos generales, de buscar la felicidad personal desafiando las convenciones de la sociedad y dejando a su marido podrido, por cuyo crimen Tolstói la castiga más severamente que Raskolnikov. Dostoyevsky le dio a Raskolnikov 8 años en Siberia por matar a estas dos ancianas. Tolstói hace que Anna se suicide por sus crímenes. Así que filosóficamente, Anna Karenina es mucho peor que Crimen y Castigo. De hecho, Ayn Rand lo ha llamado el libro más malvado de la historia, la obra de arte más malvada. Pero, de nuevo, mi punto aquí no es el tema ni siquiera la técnica, sino más bien el propósito con el que Tolstói mira el mundo. Ahora admito que en esta novela hay algunos tramos aburridos en los que Tolstói no puede resistirse a expresar sus opiniones políticas. Son irrelevantes y deberían haber sido cortadas. Pero si lees lo suficiente de esto, lo pasas por alto. Tan pronto como veas que no hay personajes que te interesen, y no hay mucho diálogo, y hay mucha discusión abstracta sobre la política rusa, simplemente salta hasta que se reanude y no te perderás nada. Ahora, vamos a darle una idea mirando el principio y el final, básicamente, lo obsesionado que está Tolstói, que es la marca de un gran arte. Empieza. El libro comienza con el epígrafe. ¿Conoces la famosa cita al principio del libro? Y el epígrafe es, mía es la venganza, dice Jehová. Y luego la primera oración, que es famosa. Escuche esto para una primera oración para golpear su tema. Las familias felices son todas iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. En otras palabras, te dice que la felicidad es aburrida y que esta novela, por el contrario, va a ser sobre algo interesante. Así que este no es un tipo que hace el tonto. A continuación, la primera escena con un personaje secundario. ¿Y adivina qué acaba de hacer este personaje secundario? Acaba de engañar a su esposa, por lo tanto, la lastimó profundamente, y así es como conocemos a Anna por primera vez. Ella viene a tratar de reconciliar a la esposa desconsolada con el hecho del adulterio de su esposo. Ya en este punto, ves que la obsesión comienza a florecer. Él tiene este adulterio en la mente, y estás empezando a ser atraído a un mundo donde todo va a ser estilizado y enfocado en eso. Ahora, no puedo darte el golpe por golpe, pero vayamos a la reunión de Anna y Bransky en la estación de ferrocarril. Se miran el uno al otro, es amor a primera vista. Y casi de inmediato, en una vía de ferrocarril cercana, un hombre cae sobre las vías debajo de un tren y muere en un horrible accidente, que se graba en la memoria de Anna y ella dice que de alguna manera siente que es un presagio. En las grandes novelas, la gente no cae bajo los trenes accidentalmente. Salta al momento en que hacen el amor por primera vez, que está en una novela rusa del siglo XIX. Lleva bastante tiempo. Es el éxtasis, como sería, ya sabes, cuando Dagny y Reardon hacen una rebelión de Atlas.
Una cita de Tulsa. Acaban de separarse de hacer el amor. Quiero decir, separarse físicamente. Cita, Bransky sintió lo que un asesino debe sentir cuando ve el cuerpo que le ha robado la vida. Y con furia, como con pasión, el asesino cae sobre el cuerpo, lo arrastra y lo golpea. Así que le cubrió la cara y los hombros con besos, sin comillas. Ahora, eso es perfecto. Analogía completamente elocuente y decidida, que recuerda el tema. Cada toque de esta novela tiene esa misma obsesión. Bueno, los eventos con propósitos ampliamente continúan las luchas de Anna con su esposo vengativo, una separación verdaderamente desgarradora de su hijo pequeño, a quien pierde por su adulterio. Y esa es una escena que personalmente no puedo leer sin romper a llorar. Entonces Bransky pierde su carrera en el ejército porque Anna es considerada un lastre por el ejército. Luego son rechazados por la sociedad, y luego los dos están solos de la mañana a la noche el uno con el otro. Los dos están desempleados. Bransky comienza a sentir que ella lo está asfixiando y quiere irse con los niños. Y Anna se está poniendo celosa porque siente su resentimiento y pelean, y finalmente todo se desmorona. Solo te estoy dando, ya sabes, una especie de propaganda de la trama aquí. Empieza a sentir que lo ha dejado todo por Bransky, su hijo, su vida y todo, y ahora lo ha perdido todo. Ella se apresura a la estación de ferrocarril en su frenesí para encontrar a Bransky. Ni siquiera sabe por qué está allí, para encontrarlo o hablar con alguien o simplemente para alejarse de esta habitación, que se está acercando. Siente que el amor es un mito, que todo es falso. Se sienta en el tren y aquí está Tolstoy obsesionado hasta el final. Está en este estado absolutamente, ya sabes, frenético. Una pareja se sienta justo enfrente de ella. Estoy lleno de admiración de que se te ocurra algo así. Cita, tanto el esposo como la esposa le parecen repulsivos a Anna. Se hacen comentarios tontos y afectuosos el uno al otro completamente para su beneficio. Anna vio claramente que estaban hartos el uno del otro y se odiaban, y nadie podría haber evitado odiar tales monstruosidades miserables. Y entonces alguien se ríe. Anna tenía tan claro que no había nada de qué alegrarse que esta risa la irritara angustiosamente, y le hubiera gustado detenerse para no escucharla. Unas páginas más tarde, creo que incluso puedo darte esto si puedes tomarlo, pero te dará una idea del poder que ciertamente trasciende mi sinopsis. Unos segundos más tarde, está afuera mirando las ruedas de un tren que se acerca. De repente, recuerda al hombre que fue aplastado por el tren el día en que conoció a Bransky por primera vez, y sabía lo que tenía que hacer. Solo voy a darte extractos porque no puedo leerlo todo, pero trata de entenderlo. Esta es la última página de la novela. Una sensación como la que había conocido cuando estaba a punto de dar el primer paso para bañarse se apoderó de ella, y se cruzó. Ese gesto familiar trajo de vuelta a su alma toda una serie de recuerdos de su infancia, y de repente la oscuridad que lo había cubierto todo para ella se hizo añicos y la vida se levantó ante ella por un instante con todas sus brillantes alegrías pasadas. Pero no apartó la vista de las ruedas del coche. Y exactamente en el momento en que el punto medio entre las ruedas se niveló con ella, tiró su bolso, y metiendo la cabeza en los hombros, cayó sobre sus manos debajo del automóvil y con un ligero movimiento como si se levantara, inmediatamente se arrodilló. Y en el instante en que estaba aterrorizada, ¿y qué estaba haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué? Trató de levantarse para echarse hacia atrás, pero algo enorme y despiadado la golpeó en la cabeza y la arrastró sobre su espalda. Señor, perdóname todo, dijo, sintiendo que era imposible luchar. Una campesina murmurando algo estaba trabajando sobre el hierro y la luz de la vela con la que había leído el libro lleno de problemas, el libro de la vida lleno de problemas, falsedad, tristeza y maldad se encendió más intensamente que nunca, iluminó para ella todo lo que había estado envuelto en oscuridad, parpadeó, comenzó a oscurecerse y se apagó para siempre. Ahora, digo que es un final muy poderoso.
Y por si fuera poco, Tolstói tiene que llevar su obsesión un paso más allá. Un epílogo en el que nos enteramos de que Bransky se va a morir en una guerra inútil y, además, en este momento tiene un horrible dolor de muelas palpitante. Así que está desfigurado por pagar la última vez que lo ves. Ahora puedes ver por qué Ayn Rand dice que esta es la novela más malvada de la historia. Presenta una filosofía verdaderamente viciosa, pero exhibe la estilización del gran arte, y eso es incluso ser completamente naturalista. Hay que decir que Tolstói no era un tipo normal. No era el chico de al lado, pero lo digo como un cumplido. Ahora, no conservo los detalles de sus novelas ni de ninguna de estas novelas por mucho tiempo, ni de los personajes ni siquiera de la historia. Lo que conservo es el sentido de mirar la vida con los ojos de un artista. Y lo que ese arte, ya sea verdadero o falso en su tema, mantiene vivo en mí como nada más puede, es una visión no cotidiana del mundo, por lo tanto, una visión realmente filosófica del mundo. También quiero señalar que hay una recompensa emocional, que no es exactamente la emoción que espero haber invocado en ti. Encuentro, si es un gran arte, una especie de emoción emocional o inspiración o incluso combustible. Ahora, obviamente, no me refiero a esto en el sentido de que obtengo combustible emocional al leer Ayn Rand. No tengo una idea del hombre, lo heroico, o las posibilidades de la grandeza humana o el ideal encarnado o lo que podría ser y debería ser. Este es un sentido totalmente diferente, pero sin embargo, un sentido que es real. Hay una cierta emoción pura en experimentar esta estilización de rayos X. Es la emoción de sentir que estoy por ahora en una dimensión única donde puedo experimentar la realidad profundamente y de una manera que normalmente no lo hago. Es como ver el mundo en color en 3 dimensiones cuando normalmente es blanco y negro y plano. Ahora, el combustible de leer La rebelión de Atlas es puro placer y elevación por el hecho de vivir en la Tierra. Pero el combustible en Dostoyevsky y Tolstói es más como el placer de ser un espacio exterior especial donde te preparas para la vida una vez que aterrizas. Ahora, este tipo de combustible o inspiración a menudo está en contradicción directa con el tema malvado del libro. Así que los autores te están dando esto a pesar de sus temas. Por ejemplo, tanto para Dostoyevsky como para Tolstói es esencial la lógica de los acontecimientos y las representaciones que ofrecen. Y eso implica el valor de la validez, la fiabilidad de la lógica, independientemente de sus continuos ataques de francotiradores a la cabeza. O caracterizaciones metódicas inherentes y deliberadas es la idea de que los propósitos de los hombres sí cuentan, que los valores elegidos sí importan, independientemente de lo que el artista pueda predicar como su tema. O inherente a la claridad y la estructura ordenada de estas obras está el mensaje implícito de que el mundo es inteligible, que nuestras mentes pueden entenderlo, que somos capaces de funcionar, que somos potentes, que podemos ser eficaces. Ahora, estos son mensajes que se transmiten por la naturaleza misma del arte, si es un gran arte, con un propósito y estilizado, a pesar de los temas. Entonces, en ese sentido, se puede decir que el gran arte, o al menos el tipo que me gusta, incluso si su tema es malvado, implica una filosofía válida hasta cierto punto por el mero hecho de su perfecta integración estilizada. Ahora, hay un límite para esta implicación y para el combustible que proporciona, un límite obvio ya que el tema contradice el mensaje implícito. Sin embargo, el mensaje está ahí, y puede ser elevado por él a pesar de la contradicción. Dentro de milenios, la gente mirará hacia atrás y se preguntará cómo eran los hombres espiritualmente primitivos en el siglo XX tecnológicamente avanzado. En este tipo de época, simplemente no tenemos una abundancia de arte temáticamente pro vida o pro razón.
Pero aún necesitamos arte. Tú necesitas arte, y yo necesito arte, y me refiero al arte, no a una historia de detectives o una dramatización televisiva de la enfermedad de la semana, o una película de efectos especiales de Steven Spielberg sobre dinosaurios sueltos. Así que quiero concluir haciendo un lanzamiento para que consideres hacer uso de lo que tenemos. Si había suficiente RAM de hierro, había escrito 100 libros, 150. Nunca daré esta conferencia. Yo diría, ¿quién necesita esto? Seguiría leyendo otro de ella hasta que muriera. Desafortunadamente, solo escribió 4 cuentos y obras de teatro. No hay suficiente para toda la vida. Podrías decidir simplemente leerla y releerla. Luego llegarás a la etapa en la que llegué en un momento y tuve que parar. Llegué al punto hace muchas décadas en el que solíamos jugar un juego. Alguien podía abrir la fuente al azar y pronunciar 2 o 3 palabras, cualquier cosa más definida de lo que dijo. Y de inmediato pude terminar la oración, decir quién la dijo y de dónde. Y llegó al punto en que básicamente tenía todo el libro memorizado. Ya no era ilegible. Y tuve que parar. Y esa es una de las cosas que me hizo decidir comenzar a explorar después de eso y después de, ya sabes, la literatura romántica, Hugo y gente así. Solo intenta buscar en otra parte. Y descubrí que hay mucho gran arte antes de nuestro tiempo, aunque no mucho hoy, y que puedes obtener algo importante de mucho, no de todo, pero de mucho. Hay una mina de oro esperando su descubrimiento. Y si me preguntas, me complace recomendarte algunos libros para empezar. Pero primero, tienes que tomar la decisión de que quieres ir a desenterrar el oro que te está esperando. Y mi única esperanza para hoy es que esta conferencia te dé una razón al menos para pensarlo antes de que digas que todo está mal. Muchas gracias. De acuerdo, responderé preguntas. Sí, señor. Has hablado del papel de la estilización en el arte. ¿Cómo lo aplicarías a un arte visual como la arquitectura? Y especialmente cuando los arquitectos de hoy se ven obligados a lidiar con concretos tan arbitrarios como los códigos de zonificación, los códigos de construcción, los estadounidenses con discapacidades requieren. Bueno, me estás haciendo una pregunta de teoría estética en un campo del que no sé nada. Así que no es sobre el tema ni en un área temática que yo conozca. Ciertamente simpatizo con los arquitectos. Resulta que conozco bien a un arquitecto, y me cuenta historias de terror y a lo que se enfrenta con los urbanistas y planificadores y la comunidad vecina que insiste en todo tipo de cosas. Quiero decir, eso equivale a intentar conseguir un trabajo en la universidad y enseñar algo que no sea una tontería. No tengo solución para eso. No todo arte está estilizado, pero la arquitectura es un arte único en el sentido de que también tiene una función práctica. Así que la clave de la estilización y la arquitectura, todo lo que sé, es el tema de la forma sigue a la función. La estilización tiene que ser para enfatizar y subrayar la estructura, y eso tiene que estar determinado por la función del edificio. Pero no lo creo. Es que no lo sé. Pero no creo que aprendas esta técnica de percepción de la arquitectura a menos que estés en la arquitectura y seas capaz de ver, de tener un sentido revitalizado de cómo mirar el mundo a través de él. No pude hacerlo. El único arte que me funciona, realmente en esto es la literatura y secundariamente la escultura. Porque me concentro mucho en lo esencial cuando veo como Miguel Ángel o la escultura griega antigua que contrarresta, porque puedes leer en ella, ya sabes, el personaje. No soy muy bueno en las artes visuales. Estoy seguro de que expertos en artes visuales como Marianne Seris te explicarían en detalle cómo funciona. Y estoy seguro de que he visto algunas pinturas en las que me ayuda, pero supongo que no veo demasiado bien o nunca he estado demasiado expuesto a las artes visuales. Así que tengo que restringir mis comentarios a la literatura, ¿de acuerdo? Jason. Dijiste que el arte te ayuda, el gran arte te ayuda a ver el mundo en términos esencializados. Debes saber que hay algunas personas que ya lo hacen mejor que otras. Mi pregunta es,
¿Crees que el gran arte es más importante para las personas que no han desarrollado esta capacidad con el fin de ayudarles a desarrollarla más plenamente? No, no lo hago. No lo creo. ¿Te refieres a gente que no sabe filosofía? Personas a las que les cuesta ver el mundo en términos esencializados, que no lo hacen normalmente. Quiero decir, el gran arte sería útil, pero no sé lo útil que sería aparte de un poco de comprensión filosófica, porque el riesgo que corres si te sumerges en el arte con temas corruptos y no te inoculan es que el artista hará que su tema sea tan plausible, comenzarás a creer en él. Y ahora, Amy me señaló varias veces que hay un peligro en leer demasiados novelistas rusos porque son muy malévolos y todos creen en el sacrificio y la redención a través del sufrimiento y la superficialidad de la felicidad, etc. No hubiera querido estar expuesto a eso sin una inoculación filosófica que me permita descartarlo muy temprano. Así que veo más el papel del gran arte como revivir la capacidad de aplicar la filosofía que conoces. Creo que es valioso leer un gran arte y analizarlo, pero lo ideal es, ya sabes, antes de conocer la filosofía, pero lo ideal es que lo revises con alguien que pueda ayudarte a analizar el tema y lo que piensas de él y los personajes y lo que piensas de ellos al mismo tiempo. No creo que sumergirte críticamente en ese universo te haga pensar en términos esenciales. Quiero decir, hay demasiados grandes artistas que no tenían esperanzas filosóficas y no pensaban en términos esenciales. Así que no pude mantener eso. Es lo que dije. Es como una vacuna o una inyección de refuerzo. ¿Ok? Sí. Esta es una pregunta un poco específica, pero me preguntaba si podría comentar sobre el estilo de Ernest Hemingway y específicamente por quién doblan las campanas. No sé si has leído eso. Bueno, estás más allá de lo que podemos hacer aquí. Se supone que estoy hablando del papel general del arte con ilustraciones de la literatura rusa. Leí algo de Hemingway. Básicamente, todo lo que puedo decirte es que no era prolijo. Escribió de manera simple, directa, en oraciones cortas. Había un cierto caché en su estilo. Nunca pensé en sus temas ni en sus personajes. Era, si me perdonas y aceptas mi compañía, un americano. Y nunca he encontrado mucho en la literatura americana. Así que Hemingway sería un buen ejemplo de no encontrar mucho, como el mejor que puedo decir. ¿Sí? ¿Hablaría de su lista de lectura seleccionada? Seguro. Resulta que lo he hecho. Algunas observaciones aquí. Ahora, estos son solo algunos que sugiero como comienzo. En ningún sentido es exhaustiva. Y el único estándar que puse básicamente fue, ¿es bueno con un mal tema? Obviamente, cuánto le dediques depende de tu tiempo, tus intereses y cuánto puedas soportar para entrar en él. La mayor parte del gran arte no comienza con una explosión. Algunos lo hacen, pero la mayoría no. Ahora, por ejemplo, Guerra y Paz, que también pienso y te recomiendo de Tolstói. La forma en que comencé a leer eso es que estaba teniendo dificultades con el insomnio en un momento dado. Y un médico le sugirió que leyera la guía telefónica hasta que tuviera sueño durante 30 minutos cada noche. Y luego, tan pronto como comenzaste a bostezar y te fuiste a dormir. Y pensé que nunca podría entrar en una paz cálida, así que usaría eso en lugar de la guía telefónica. Y durante aproximadamente la primera, cerca de 200 páginas, me fui a dormir en 30 minutos, a pesar de que era perfecto desde ese punto de vista. Pero luego me metí en él después de un par de cientos de páginas, y luego pude leerlo hasta el final. Es mucho más episódica y menos conectada que Anna Karenina, pero tiene pasajes aún más brillantes. Y es una obra genial en términos de... Quiero decir, me gusta mucho Tolstói, por muy podrido que sea como pensador, porque tiene la capacidad real de dramatizar sus temas en acción. Y sus temas son tan espeluznantemente falsos que es tremendamente impresionante que pueda crear escenas más o menos creíbles a partir de estos temas.
En Born Peace, el ejemplo sobresaliente es que Tolstoy está en contra de la teoría de la historia del gran hombre. Está en contra de la teoría de la historia de cualquier hombre. La historia tiene un destino místico, y las turbas de personas hacen lo que hacen debido a las fuerzas de la historia. Pero es uno de los temas que los individuos son irrelevantes. Lo que va a suceder según lo dictado por las fuerzas incognoscibles de la historia. Y tiene a los franceses bajo Napoleón luchando contra los rusos. Y los generales rusos, la jerarquía elaborando estos comandos y estrategias y tácticas militares, y lo tienen todo planeado. Y absolutamente todo lo que elaboraron y planearon llega a sentir y es derrotado, no se transmite. El fracaso de la comunicación es como si los jefes, el jefe de los militares, no tuvieran nada que decir, y el instinto mafioso de la historia llevó a los soldados en las disposiciones correctas a derrotar a Napoleón. Está mejor hecho de lo que digo, pero para una dramatización de la impotencia del individuo, fue realmente muy impresionante. Así que es una cuestión de cuánto puedes tomar. Puedes abstraerte de esto y decir, ¿qué presentación tan estimulante del poder místico de la historia? No lo sé. He llegado a una etapa en la que puedo hacerlo porque no hay nada más que pueda leer. Y para mí, es una función esencial. Así que solo les digo con ese prefacio que mi literatura favorita es la rusa y la francesa. Esos son los únicos dos países en los que pude encontrar un número de personas que me gusten. Ciertamente Tolstoy. Si quieres comenzar además de la guerra y la paz, te sugiero un cuento llamado Maestro y Hombre, porque escribió muchos cuentos fascinantes y horripilantes. Dostoyevsky, definitivamente lee el libro, que es la denuncia del socialismo, porque incluso obtendrás algún acuerdo político. Y tiene una novela fascinante, Dostoyevsky llamada Notes from Underground sobre un hombre que se ha vuelto loco porque 2 y 2 son 4. Y este hombre no puede soportar el hecho de que no puede cambiar eso. Dostoyevsky simpatiza con el hombre, pero también se vuelve loco por él. Así que es fascinante. Me gusta Turgeniev, solo para darte un ruso más, Iván Turgeniev. Padres e hijos. Leí esa novela con gran interés. Se supone que es sobre un hijo nihilista. Y el nihilista es realmente interesante porque la mitad del tiempo es un nihilista, y la otra mitad del tiempo se presenta como lo que yo llamaría un objetivista puro. Porque desde el punto de vista del autor, cualquiera que cuestione es un idealista. Así que la mitad del tiempo está cuestionando la religión en términos perfectamente razonables o diciendo, ¿cuál es el propósito de esta costumbre? Y la mitad del tiempo está destruyendo como un fin en sí mismo. Y desde el punto de vista del autor, esto es intercambiable. Y fue fascinante ver a este tipo pasar de un monstruo a un objetivista en la parte de atrás como el mismo personaje desde el punto de vista del autor. También hay una novela muy conmovedora de Turgeniev llamada Torrentes de Primavera, si se quiere, historias de amor infelices contadas de manera brillante. Ahora, no les voy a dar una lista completa de todos ellos, pero de la literatura francesa, permítanme decir Balzac, definitivamente comenzaría con Pere Goriot, y es parte de toda su serie llamada La comedia humana. Escribió docenas y docenas y docenas de novelas. Y puedes recogerlo en cualquier lugar, pero Pere Goriot es un buen lugar para comenzar. Y tiene un personaje realmente fascinante, Vautrin, un maestro criminal que es realmente interesante y tiene planes de apoderarse del mundo. Y aunque está denunciado como un maestro criminal, obviamente Balzac está realmente interesado en él y este tipo se hace cargo de la novela por completo y es una lectura fascinante. Entonces recomendaría a un escritor francés menor que encuentro muy fácil de leer, un excelente estilista, Guy de Maupassant. ¿Lo conoces? Es famoso por ese cuento, El collar, también una historia muy malévola. Pero ha escrito muchas novelas interesantes. Le sugiero que comience con Pierre y Jean sobre dos hermanos y lo que aprenden sobre su madre. Ahora, mientras estamos en el francés, recomiendo a Dumas Pérez. No tanto Festín, sino Pérez, el viejo.
Aunque es un romántico, sus temas no son los mejores. Pero El Conde de Montecristo, por ejemplo, que tiene un tema con el que no podrías estar de acuerdo como objetivista, no podría dejarlo. Y leí toda la gran y gruesa edición en 2 volúmenes, y eso fue puro disfrute. Hay 3 mosqueteros y hay un montón de ellos después de eso. Claro, llevarlos a todos hasta el hombre de la máscara de hierro es intermitentemente divertido. Para los escritores ingleses, solo te daré 2. Tienen malas ideas, pero buen arte. Uno es Dickens. Creo que el mejor lugar para comenzar es Una historia de 2 ciudades. Y uno es uno que me encantó en la universidad, aunque es extremadamente amargo, así que te diré como no estaba en la universidad, que es Los viajes de Gulliver. Pero tienes que estar en las 4 partes, no solo con la gente pequeña. La gente pequeña y los gigantes. Y hay una sección entera sobre sátira. Es una sátira de todo. Y hay una sección de sátira sobre lo que ahora llamaría racionalistas, estas personas que flotan sobre la Tierra y teorizan sin conexión con la vida. No olvides también que las obras de teatro son una excelente manera de adentrarse en la literatura. Son mucho más fáciles de leer que las novelas. Son más cortos. Y recomiendo encarecidamente a todos los autores en el curso que di sobre grandes dramas, pero especialmente para el gran arte. Sófocles, Shakespeare, particularmente sus tragedias, sus comedias, creo que lo son. Podrías sentarte a través de ellos si estás pegado al asiento, pero sus tragedias suelen ser geniales. Cornat, el autor francés, ha escrito muchas obras fantásticas. George Bernard Shaw es altamente intelectual, sofisticado, bien hecho, episódico y loco. Ibsen, muy bien estructurado. Parte de ella podría haber sido escrita por un objetivista y otra por todo lo contrario. Mientras estoy en obras de teatro, sugiero solo por placer, en lugar de La enfermedad del Steven Spielberg más débil. Hay muchas obras de teatro que son divertidas de leer. No necesariamente van a revitalizar tu capacidad de percibir lo esencial, pero son comedias descuidadas en las que es fácil entrar. Oscar Wilde escribió toda una serie de buenas comedias. Por cierto, escribió muchos cuentos de hadas que pueden ser leídos por adultos. También puedo mencionar la balada de Reading Yall, que escribió, que está brillantemente hecha, y cuenta su vida en prisión. Noel Coward está prácticamente olvidado hoy en día, pero escribió todo tipo de historias y obras de teatro que son ingeniosas, divertidas y agradables. Es como tomar el postre. Sabes, no puedes tener solo postre, pero puedes atiborrarte de todos. James Barrie es dramaturgo, y escribió una obra en la que una vez actué, en la escuela primaria, que en realidad también tiene una muy buena tesis. Se llama El admirable Crichton, y se lo recomiendo si nunca lo ha leído. Y luego Eugene Scribe, el escriba francés del siglo XIX, escribió muchas comedias. La poesía también es una posibilidad en el sentido de que, ya sabes, es más corta que las novelas y ciertamente no soy un experto en poesía, pero sugeriré un par de poetas ingleses. Por lo general, ningún otro idioma sobrevive. La poesía no sobrevive a la traducción, así que básicamente solo conozco algo de poesía en inglés. Mi favorito es Tennyson. Ha escrito cosas tremendamente conmovedoras, algunas de las cuales son excelentes intelectualmente y otras son, ya sabes, como La guerra y la paz o lo que sea, pero hermosas, hermosas cosas para la, ya sabes, la verdadera poesía edificante. Leería Ulises de Tennyson, para esforzarse, buscar encontrar y no ceder. Termina de esa manera, que él va a seguir y conquistar el mundo. Y para la bella tragedia, leería La dama de Shalott.
Y también una que me encantó en la escuela, que es exactamente una historia de terror, absolutamente magníficamente hecha como un poema llamado Rizpa, R-I-Z-P-A-H, sobre una madre que contempla los huesos de su hijo. as a poem called Rizpah, R-I-Z-P-A-H, about a mother contemplating her son's bones. Lo han colgado como un asesino, y ella quiere tomar posesión de sus huesos. Y un trabajador social viene a, ya sabes, aliviar su dolor y demás, y le dice al trabajador social que se vaya. Lo encontré extremadamente conmovedor, extremadamente dramático. Obviamente, no es un sentido de la vida lo que recomendaría, pero realmente cumple con el ejemplo de esta conferencia de un tema y un sentido de la vida completamente malos con un arte brillante. Yo también recomendaría a Browning como poeta. Empecemos por Mi última duquesa, una joya absoluta. Ahora, también quiero mencionar, lo creas o no, que estos son posibles de leer. Sé que suena imposible, pero hay todo tipo de epopeyas que son, ya sabes, de varios volúmenes que podrían durarte toda la vida. Y te daré uno de los antiguos, otro de los medievales y otro de los modernos. La Ilíada o la Odisea de Homero. Pero el truco con estos es conseguir un traductor que lo haga inteligente. Si tienes un traductor que trata de mantener la poesía, la rima y la métrica, etc., entonces se vuelve tan artificial e imposible en inglés que no puedes hacerlo. Entonces, lo que quieres encontrar es un traductor que solo cuente una historia y renuncie a la otra. Pero finalmente encontré una para Homer y su EV son sus iniciales. No sé cómo pronunciarlo. Río, R-I-E-U, y en realidad escribe como si estuviera contando una historia. Y no es, ya sabes, poderoso Demeter sembrado de algas marinas, ya sabes, y así sucesivamente, donde apenas puedes saber de qué está hablando. Es inglés si puedes intentarlo. Homer tiene muchas cosas geniales. Hay una maravillosa balada medieval, francesa, llamada La canción de Roland. Y esta es traducida por Dorothy Sayers. ¿La conoces? Ella era la escritora de misterio, y ella hace un gran trabajo al capturarlo. Y lo que es tan agradable de estas personas es que ganaron absolutamente la venganza contra los sarracenos, ya sabes, contra los incrédulos. Y el poema describe con cierta extensión la forma en que se deleitan en arrancar la sangre del incrédulo. No tienen reparos modernos en, ya sabes, matar al mal. Están desenfrenados por la venganza. Y como yo también lo soy, vivo indirectamente a través de eso. Pero es un movimiento rápido, activo. Y creo que es fácil. Y luego, si quieres una moderna, sugeriría Paradise Lost de Milton, en la que, ya sabes, se supone que es la dramatización del cristianismo y Satanás es el héroe. Y él dice, prefiero gobernar en el cielo que ser un esclavo de eso. En el infierno y ser esclavo de ese dictador en el cielo. Y Milton obviamente está del lado de Satanás, pero está comprometido a, ya sabes, salir por Dios. Y es una poesía hermosa y muy bien hecha. Ahora, quiero decir una palabra aquí en conclusión de esta pregunta de las cosas que no puedo leer porque no quiero dar a entender que cualquier cosa reconocida como, cito, genial necesariamente tendrá una función positiva. Hay muchas cosas que he intentado, y puedo pasar 20, 50 o 100 páginas y decir, eso es todo. Nunca leeré esto. En principio, nunca leeré esto. Así que no quiero que me malinterpreten diciendo que cualquier cosa llamada grande es buena para tu alma. Te daré una categoría. Cualquier cosa no objetiva, todo el siglo XX de ese tipo, cualquier cosa poco clara, cualquier cosa que se precie de ambigüedad y equívoco, ya sabes, todo eso. No leeré esas cosas. Quiero que sea como Dostoyevsky y Tolstoy, donde hay una obsesión y te golpean en la cabeza con ella. Eso es exactamente lo que saco de él, no esta basura moderna y evanescente. Y no solo es moderno. De vez en cuando, encontrará una obra que es elogiada por anticiparse al siglo XX.
Y allí todos son peores que el siguiente. Por ejemplo, Tristram Shandy de Stern, que gasté mucho dinero en comprar, pensando, bueno, este es un clásico, y era absolutamente ilegible. Ahora, además de eso, trabajos aburridos o episódicos. Ahora Tolstoy tiene episodios en cierto modo, pero no como Chekhov. Marque, ya sabe, yo verifico. Y de la misma manera, obras cargadas de minucias que no tienen sentido de lo esencial. Por ejemplo, Madame Bovary de Flaubert. Me arrastraron a través de unas 150 páginas de eso, y no me importó si la atropelló un tren o qué. Era justo. Era solo cada detalle sin que los detalles se sumaran a nada ni tuvieran ningún propósito. Era lo contrario de lo que yo consideraría un gran arte. A pesar de que está muy arriba, Flaubert es genial. Cosas románticas falsas que no puedo leer. Como Charlotte Brontë y Jane Eyre, todas esas góticas con fantasmas dando vueltas y ballenas viniendo del techo. Tan pronto como empiecen, lo saco. Y, sobre todo, no puedo aceptar libros cuya esencia sea esencial, arcaica, tímida o sarcástica. Está bien estar amargado y enojado como Swift, pero si hay una sensación de timidez o timidez, simplemente me desanima por completo. Y por ejemplo, Cervantes, El Quijote, no sé leer. No puedo tomarme en serio a ese tipo porque se supone que satiriza a su propio héroe y se ríe de sí mismo. Thackeray, Vanity Fair, no podía leer porque piensa que es muy gracioso. Y tengo que decir esto con la esperanza de no herir los sentimientos de mucha gente aquí. No puedo leer a Jane Austen por esa razón. Sé que muchas mujeres objetivistas sacan mucho de ella, y no te estoy criticando si lo haces, pero es demasiado tímida para mí. Es demasiado tarde. Hay una forma de ver las cosas que no es contundente y directa, y no puedo aceptar eso. Así que diría que rechazo una mentira, compro muchos libros y leo 2050, 100 páginas y digo que está fuera. Y mis principales pruebas son, no importa cuál sea el tema, tiene que ser claro. Tiene que tener alguna progresión de eventos, incluso si no la estructura de una trama. No puede ser, ya sabes, completamente episódico. Tiene que tener alguna convicción de la realidad, no de estos falsos góticos. Y tiene que ser contado de una manera sincera, directa, de frente, no con la lengua en la mejilla. Y si encuentro eso y calidad en el trabajo, entonces puedo vivir felizmente en un universo malévolo y sentirme vigorizado por él. A continuación se presentan las respuestas del Dr. Peacock a preguntas escritas sobre arte, que se registraron más adelante. Muy bien, ahora tratemos de responder algunas de estas preguntas con dispatch. Podemos decir que el gran arte se define como el arte en el que cada elemento se integra intensamente con el tema de la obra. Ahora, me opongo a la idea de definir el gran arte. Eso es un error en sus inicios. No se define una categoría y la excelente expresión de esa categoría bajo un concepto. Defines el arte, por ejemplo, y luego tienes que proporcionar y probar por separado estándares objetivos de juicio sobre lo que sería bueno o malo en esa categoría. Y luego concluyes que el gran arte es arte que cumple con los siguientes estándares, pero eso no es una cuestión de definición. Esa es una cuestión de definición del concepto y luego una derivación de todos los datos irrelevantes de los estándares por los cuales juzgarlo. Es como si alguien me dijera, un gran hombre. Digo, eso es ridículo. Puedo definir al hombre y puedo especificar y probar los estándares de grandeza, y luego puedo discutir cómo se aplican a una persona determinada, pero no tengo una definición que pueda recitar. Un gran hombre es aquel que combina racionalidad, creatividad y cabello anaranjado. Quiero decir, no se puede hacer de esa manera, por lo que es un mal uso de la definición del término.
Ahora, lo que agrego a mi lista de obras de ficción, una lista parcial de filósofos que deberíamos leer como munición intelectual. No creo que debas leer filósofos. No creo que tengas que hacerlo si no estás en el campo. Es posible que desee leer un libro o tomar mi curso sobre historia de la filosofía como resumen para tener una idea de a qué se enfrenta. Los filósofos son notoriamente difíciles de leer. Quiero decir, incluso para los estudiantes de filosofía, si fueras a leer filósofos, leería versiones extraídas de Platón, tal vez de la República, Aristóteles, tomaría la Ética de Nicómaco, porque el resto nunca lo seguirás. Y lee los títulos de los capítulos. Tienes una idea de dónde se encuentra a partir de eso. Descartes es de lectura bastante fácil, y escribió el mismo libro una y otra vez, por lo que puedes leer cualquiera de ellos. Pero yo diría que tal vez las Meditaciones es probablemente el clásico filosófico de importancia más fácil de leer. Y Kant, quiero decir, si puedes sacar algo de eso y leer los prolegómenos de cualquier ética futura o cualquier metafísica futura, y te dará una versión condensada. Si no estás en filosofía, es una forma muy dolorosa de armarte. Ahora, tengo un montón de ecuaciones literarias que quiero intentar hacer rápidamente en los pocos minutos que quedan. Estoy de acuerdo con eso. Estoy reformulando esto solo para hacerlo más rápido. Que Tolstoy es el mejor novelista de la historia, aparte de Ayn Rand. No, no lo hago. Me gustaría enumerar al menos, dejando de lado el tema de su tema, tanto Hugo como Dostoyevsky son considerados novelistas más grandes que Tolstoy porque tienen elementos que Tolstoy no tiene. Sobre todo, tramas, secuencia lógica, conectada de eventos. Y Tolstoy, por ser un naturalista natural, no tiene tramas. Tiene historias, pero son más episódicas, y creo que eso es una debilidad en él estrictamente como artista. También hay otras cosas. Quiero decir, Hugo es 100 veces más edificante y quiero decir, es incomparable. Tolstoy piensa que la vida es miseria, y Hugo es un romántico iluminado por el sol. Pero solo respondiendo a la pregunta que se le hizo. En cuanto a que no pienso mucho en la literatura estadounidense, ¿qué hay de S.T. Clair Lewis? Sí, leí casi todo S.T. Clair Lewis. Hay más de 20 novelas. Y definitivamente lo es, fue agradable de leer. Tenía un agudo ingenio. Creo que algo de eso está anticuado ahora, pero no creo que sea un gran arte, pero sin eso, ciertamente lo leí. Podrías leer It Can't Happen Here, que trata sobre un dictador fascista que llega al poder en Estados Unidos. Podrías leer Eros Moth sobre un joven médico idealista. Ese es probablemente su libro más positivo. Yo también, por cierto, es naturalista. También leí mucho de Yo no hará que ya nadie escucha. Muy malévolo, pero incluso más artístico que San Luis. Y si quieres algo que realmente te desanime, te recomendaría Cita en Samara, su primera novela. Y su novela más positiva es Desde la terraza. Ahora el interrogador continúa. ¿Qué hay de Thomas Hardy y Vladimir Nabokov? No puedo quedarme despierto ni siquiera leyendo a Thomas Hardy en la página, solo las palabras. Y Nabokov es moderno, no objetivo, en mi opinión, asquerosamente pervertido, como lo demuestra Lolita, entonces. Dado que los escritores de ficción son observadores de lo esencial, ¿la epistemología de Rand en efecto proviene de su enfoque como novelista o de su mente filosófica? Y digo definitivamente desde su mente filosófica porque los artistas per se preocupan por lo esencial, pero no tienen que llegar a estos artistas esenciales en ningún terreno racional o cualquier terreno relacionado con la realidad. Lo que queremos decir con esencial es que expresa su sentido de la vida.
Y esto no tiene que ver con el conocimiento de lo esencial objetivo. Traductores de literatura rusa. Siempre, si puedo, leo la traducción de Constance Garnett. Es una traductora vieja, pero eso significa que fue fiel. Ella no quería hacer que Raskolnikov sonara como un miembro de una pandilla callejera en Los Ángeles, lo que hacen algunos de los traductores actuales. Ella era, ya sabes, fielmente reverente con ellos. Es un poco anticuado, pero no me importa. ¿Y Schiller? Sí, no lo mencioné, pero lo hice porque es un romántico. Pero ha escrito grandes obras como Don Carlos. Puedes ver mi curso en Grandes Jugadas. Y algunos que debo decir que encuentro bastante aburridos. Así que lo encuentro desigual. Ahora, aquí hay uno que realmente me lanzó. Me doy cuenta de que se nos acabó el tiempo, pero solo hay 3 más. ¿Puedes tomar 3 más? Rápido, golpea y corre. ¿Cuál es la conexión entre el gran arte y la inducción? Ninguna. Porque el gran arte es un proceso de creatividad, que proviene en gran medida del subconsciente a través de un sentido de la vida que puede ser terrible y no alcanzado por ningún proceso válido o cognitivo en absoluto. Y la inducción es un proceso cognitivo objetivo en el que te enfocas en la realidad. Por lo tanto, no se puede confundir el arte con lo esencial, pero por lo tanto los artistas tienen que pensar de manera racional, inductiva o objetiva, porque lo esencial en relación con el arte significa lo que le importa. Por lo tanto, significa que tiene un propósito, pero su propósito puede estar completamente en desacuerdo con la realidad. Entonces, de la misma manera, ¿puede el gran arte enseñar a una mente joven a pensar inductivamente? No. Y de hecho, puede enseñarte lo contrario porque sesga deliberadamente la evidencia. Por ejemplo, Anna Karenina, si te hundes, voy a sacar la verdad de eso, terminarías con lo horrible del adulterio. Entonces, y de la misma manera, ¿puede la inmersión en el gran arte reducir significativamente las tendencias racionalistas? No. No uses el arte para corregir tu epistemología. Para eso no es. No tu epistemología filosófica. Y ahora, segunda última pregunta, ¿qué pasa con el gran arte en las películas? No reconozco tal fenómeno porque las películas son una forma de arte del siglo XX, y el gran arte básicamente murió en el siglo XIX. Esto no significa que no puedas encontrar una película ocasional que sea muy artística. Cuanto más temprano en el siglo, más probable. Cuanto más tarde, menos probable. Ahora, si has leído el Manifiesto Romántico, sabes que el favorito de Ayn Rand en este sentido era Sigfrido, y puedes leer lo que ella tenía que decir al respecto. Y podría contarte una serie de películas, que creo que es lo que quiere este interrogador, que disfruté o que me gustaron, pero nunca las pondría en la categoría de gran arte. Pero por si sirve de algo, te sugiero que veas AMC o TCM, ya sabes, el Turner o el clásico del cine americano y veas las películas de los años 30 y 40. Comenzaron a deteriorarse en los años 50. En realidad, comenzaron a deteriorarse cuando entró el color. Y en aquellos días, lo creas o no, las personas exigentes huían como la peste de cualquier película hecha en color porque significaba que el presupuesto se destinaba a la fotografía y no al guión. Y en consecuencia, las películas en color eran todas malas. Ahora todos están hechos en color, y por lo tanto puedes sacar tus propias conclusiones. Pero algunos de los primeros Hitchcock eran muy artísticos y estilizados, como los 39 escalones, por ejemplo. Algunas de las comedias de Ernst Lubitsch, Ninotchka con Greta Garbo fue una comedia fabulosa. Terence Rattigan, el dramaturgo, algunas de sus obras se han convertido en excelentes películas, la versión de Browning con Michael Redgrave y The Winslow Boy, donde el padre emprende una cruzada contra el total del establishment británico para rescatar a su hijo de la injusticia. Por supuesto, está el manantial y la forma de vida italiana. Y luego hay todo tipo de películas individuales que creo que disfrutarías si te gustan las películas que no son brujanescas.
Pero ya sabes, es una cosa generacional. Si te crían con la idea de que en esto la pantalla traquetea y burbujea y todo se mueve y Harrison Ford está fluyendo desde la parte trasera de un avión agarrado a, ya sabes, una cuerda y 3 personas están tratando de matarlo y su pierna se está cayendo en un avión. Quiero decir, si esa es tu idea de las películas, entonces encontrarás todas estas cosas mansas, aburridas, lentas y parlanchinas. Y hoy, los productores de Hollywood, y lo sé por ellos, me dicen que consideran cualquier cosa que no sea la obscenidad ocasional como un guión hablador. Solo quieren ir y venir, y luego de vez en cuando usan la palabra F o alguna otra palabra, y esa es la, ya sabes, resumir el significado de la misma y luego pasan a un poco más de ella. Así que cualquier película que recomiendo te sorprenderá si tienes menos de 30 años, probablemente sea lenta y estas personas simplemente se sientan y hablan. No es verdad, pero así es como llaman a la gente. Pero dado eso, lo recomendaría. Por ejemplo, Laura era un gran misterio de asesinato con Gene Tierney. Una película fabulosa, creo. Todo sobre Eve con Bette Davis antes de que se amargara. Había todo tipo de buenas películas. No los llamo grandes obras de arte, pero ciertamente tomaría cualquiera de ellos, más de 100 éxitos de taquilla de verano como el que salía anoche. Ahora, la última pregunta. ¿Cuál es el estado de la película La Rebelión de Atlas? Tengo buenas y malas noticias, que se derivan directamente de lo que acabo de decir. Un guión realmente excelente ha sido escrito por Cynthia Pekoff. Lo considero un logro imposible. Ella tomó esa novela y le dijeron que podía hacerla entre 4 horas y media y 5 horas de guión, e hizo un guión de 5 horas, que en realidad reproduce esta novela en términos cinematográficos, en una cantidad increíble, pero mantiene en la línea principal, la trama, la esencia de los personajes es increíble. Yo nunca hubiera jurado que no se podía hacer. Ahora está siendo comprada, enviada por Hollywood, y rechazada continuamente por todos los que están horrorizados de que haya diálogo en la película, y mucho menos lo que dice el diálogo, ya sabes. En este momento está asustando a todos por completo. Sin embargo, el guión existe, y eso en sí mismo es un gran paso adelante. Todo lo que tendríamos que encontrar es a alguien que quiera poner $50 millones o lo que sea para que se produzca. Muchas gracias.